Señor, ¿cómo están? Bendecidos, bendecidos en el nombre de Jesús. Dios es bueno, Él es nuestro ayudador, fortalecedor. Él nos guarda, nos protege en medio de las vicisitudes de la vida. El Señor nos da victoria. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. A ver, aleluya. El Señor nos ama, nos ha llamado a ser de bendición a las naciones. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén, amén. Bienvenidos, bienvenidos. Dios es bueno. Estamos aquí para edificarnos unos a otros, para bendecirnos de manera mutua. Somos el cuerpo de Cristo, somos miembros los unos de los otros, con diferentes dones, talentos y habilidades, pero uno al fin, con una sola cabeza, Cristo Jesús nuestro Señor. Dios nos ha bendecido, nos ha llamado. Amén. Amén. Muy bien. Estamos en vivo en YouTube. Espero que así sea eso. Muy bien. Déjenme monitorear aquí. Dios los bendiga. Es una alegría tenerlos ahí. Yo sé que se van a ir añadiendo, se van a seguir añadiendo los hermanos. Muy bien. Estamos estudiando, estamos procurando aprender, desarrollando nuestro discernimiento a la luz de las Escrituras. Las Escrituras, el conocimiento de las Escrituras nos permite discernir las cosas adecuadamente. Lo que más requerimos en estos tiempos es discernimiento. El requerimiento mayor que como iglesia, como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo tenemos es discernimiento. La capacidad de distinguir entre lo realmente bueno y diferenciarlo de lo que es malo. Recuerden que en los últimos tiempos la gente a lo bueno le llamará malo y a lo malo bueno. Esa incapacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo se llama falta de discernimiento, ¿no? Entonces, nos presentan un montón de propuestas, nos hablan de diferentes tipos de situaciones y a la gente le falta, hablando de nosotros los cristianos, nos falta capacidad de discernir. Y a veces seguimos la misma corriente del mundo por esta falta de discernimiento, pero no dirá, pero hermano, ¿cómo hago para desarrollar discernimiento? Bueno, lo primero es pedírselo a Dios, ¿no? Señor, dame discernimiento, pero no quedar solamente con el pedírselo, sino además procurarse a uno mismo la buena instrucción, estudiar la palabra, de manera que por la palabra de Dios nuestros ojos sean alumbrados, Dios eche colirio a nuestros ojos y podamos ver a la luz de las Escrituras lo que realmente conviene o no. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos capacita y nos ayuda a enfrentar las cosas de la vida con claridad de pensamiento, de criterio espiritual. Estamos hablando de desarrollar discernimiento, desarrollar criterio espiritual, una perspectiva bíblica, desarrollar una mentalidad bíblica, de manera que podamos juzgar las cosas en su debida proporción.
entender, fíjense cómo el apóstol Pablo había llegado a la conclusión de que las aflicciones del tiempo presente no se comparaban a las glorias venideras. Fíjense la capacidad del apóstol para poder distinguir la diferencia entre las aflicciones temporales que él pudiera haber experimentado en comparación con las recompensas y las glorias que estaban por venir. Esa distinción, esa capacidad de distinguir, de aprender a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, de vivir y entender que las cosas que podamos experimentar deben ser juzgadas en la proporción de vida, no ir más allá de lo que el sentido común, las escrituras nos enseñan. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, una de las ideas erróneas o equivocadas que solemos pensar, que solemos tener es que es como si Dios nos hubiese ofrecido que no íbamos a sufrir. Por ejemplo, fíjese. O sea, hay muchos cristianos que tienen la idea equivocada de que Dios nos ofrece no sufrir en esta tierra. Fíjense, hay un movimiento, una secta que ofrece, dice, pare de sufrir, deben haber oído. ¿No? Hay una secta religiosa que se presenta a sí misma con el lema pare de sufrir, ¿no? Y claro, aquí no le gustaría pues no sufrir, ¿no? Y entonces ese lema atrae a muchos incautos, ingenuos, porque el evangelio no te ofrece no sufrir, ¿no? Te ofrece vida eterna, te ofrece salvación permanente, eterna, te ofrece poder y autoridad, te ofrece capacidad para enfrentar el sufrimiento y para prevalecer frente a ellos. Pero de ninguna manera nos exime de experimentar sufrimiento. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo fue sincero, fue honesto, fue veraz, como Él es, porque Él es la verdad, de Él no puede emanar mentira. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Fíjense lo que Jesús está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús nos está diciendo, ustedes van a tener aflicción, ustedes son mis hijos, ustedes son mis hermanos, ustedes son mi pueblo, pero van a ser afligidos. O sea, no, de ninguna manera piensen de que porque son mi pueblo no van a ser afligidos. Aflicción van a tener, pero deben tener confianza. Amén. Deben tener confianza. O sea, fíjese el pensamiento, ya. Voy a tener aflicción, voy a tener sufrimiento, pero puedo tener confianza. Puedo tener confianza porque mi Señor ha vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Entonces, como Él ha vencido al mundo, yo puedo, en medio del sufrimiento, tener confianza. Como dice Santiago, ¿no? No, dice que no estemos entristecidos, sino que nos gocemos y nos alegremos, ¿no? Cuando nos encontramos en diversas pruebas. No os entristezcáis, ¿no? Sino gozaos. Entonces, tener por sumo gozo, dice Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bendito sea Dios. O sea, el Señor nos dice que en medio de la prueba hay que gozarnos. ¡Wow! Qué impactante, ¿no? Y a ese nivel de entendimiento tenemos que llegar. Voy a repetir eso. A ese nivel de entendimiento tenemos que llegar. Tenemos que llegar a entender que somos llamados a gozarnos en las pruebas, en las dificultades, en medio de la adversidad, estar gozosos. Fíjense, Pedro lo dice de otra manera. Pedro dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y no alegraos. Fíjense lo que dice Pedro.
sino alegraos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Alegraos por cuanto sois participantes de los padecimientos. Entonces, lo que nos está diciendo, tanto nuestro Señor Jesucristo como Pedro, Pablo, nos están diciendo que nosotros debemos gozarnos, debemos tener una actitud de gozo, ¿no? Actitud de gozo, o sea, fíjense, es muy importante, actitud de gozo, ¿no? Y eso se desarrolla, eso se construye, eso se edifica. Podemos, pero podemos si tenemos un buen entendimiento de las cosas. Por ejemplo, cristianos se alarman, ¿no? Dice, el hermano tal sufrió un accidente, pastor, y murió. El hermano tal sufrió un accidente y murió. ¿En qué pecado habrá estado, no, pastor? Porque ¿cómo murió un accidente? Pero ¿dónde en la Biblia se nos dice o ofrece que no podemos morir accidentados? No hay ningún pasaje en la Biblia que nos diga que no podamos morir en un accidente. No. Entonces hay conceptos erróneos, hay ideas equivocadas, hay creencias que son ilusas y hay que corregirlas a la luz de la palabra de Dios para vivir un cristianismo sobrio, un cristianismo maduro, ¿no? Un cristianismo en el que enfrentemos las vicisitudes de la vida con confianza, con seguridad, entendiendo que Dios es bueno, que su misericordia permanece para siempre, que como dice Pablo, ¿no? Que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Que es en Cristo Jesús. O sea, es extraordinario. O sea, miren, yo les siempre, con honestidad les cuento, ¿no? Algunos testimonios de mi propia vida, de fracasos, de experiencias dolorosas, producto de la falta de entendimiento, ¿no? Si yo hubiese sabido lo que sé hoy, hace 20 años atrás, no hubiese sufrido como sufrí, porque hubiese entendido que era parte de mi proceso, parte de mi desarrollo, parte de lo que es la vida cristiana, ¿no? Como dice la Escritura, todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús va a padecer persecución, ¿no? Cuando el apóstol Pablo había sido apedreado, dice la Escritura que él sacudiéndose el polvo de sus pies, de su cuerpo, ¿no? Él dijo, levantándose, dijo, no se aflijan, ¿no? Es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por supuesto que cuando hablamos de sufrimiento, alguno pudiera pensar que esta es una apología del sufrimiento, es decir, que estamos promoviendo el sufrir, no, de ninguna manera. No estamos promoviendo el sufrir, no estamos diciendo que debemos buscar sufrir, que el sufrimiento nos hace ganar el cielo, no, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo es que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana, que los herederos del reino sufren. No es que buscamos el sufrimiento, buscamos sufrir y que mientras más sufro mejor, ¿no? Porque a veces la gente malentiende, ¿no? La propuesta o la premisa, la malentiende. Y de ninguna manera estamos diciendo que debemos buscar sufrir, que mientras más sufro mejor, no, de ninguna manera, sino que la Biblia claramente, nuestro Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción. Lo que sí pretende esta enseñanza es que tengamos la actitud adecuada, que respondamos adecuadamente a los desafíos que la vida nos presenta, a enfrentar, que nuestro enfrentamiento con las cosas que la vida presenta no sea un enfrentamiento como el mundo, pues, que no reaccionemos como reaccionan los no cristianos, los que no conocen a Dios, porque ellos tienen otra forma de reaccionar, porque no conocen, no tienen a Dios. Nosotros sí, tenemos esperanza, ¿no? Tenemos esperanza. Entonces, hay que tener la perspectiva adecuada de las cosas. Entonces, hemos estado viendo en la clase anterior que nuestro Señor nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, los que padecemos persecución por causa de la justicia, a nosotros nos pertenece el reino.
O sea, no nos pertenece al reino por causa de ello, sino que como consecuencia de que el reino nos pertenece, somos perseguidos, ¿no? O sea, somos perseguidos. Eso es natural. Pero el llamado en medio de esa persecución, de esa opresión, de esas restricciones que a veces estamos teniendo, tenemos que alumbrar, tenemos que ser sal en este mundo, ¿no? Entonces, también estuvimos viendo que el sufrimiento de ninguna manera significa que Dios nos está castigando, que seguro algo malo debemos haber hecho para que nos pase lo que nos está pasando, de ninguna manera. Esas son ideas erróneas. Yo me he encontrado con cristianos que piensan así. Oh, ¿por qué le estará pasando esto a este hermano? No, seguro algo ha hecho. No se dan cuenta que el hermano puede estar pasando una situación de dolor, de sufrimiento, de gran desafío, de gran reto, eh, simplemente porque su fe está siendo probada, porque está siendo, digamos, podado, como dice la Escritura, el que da fruto será podado para que lleve más fruto. Entonces, es parte, tenemos que asumir ese pensamiento, asumir que a eso somos llamados, ¿no? A sufrir por la causa de nuestro Señor. Entonces, que en realidad el Hijo de Dios sufre. Pero, pero aun cuando eso sucede, hay ciertas cosas que tenemos que considerar. El Hijo de Dios, el verdadero creyente, el verdadero Hijo de Dios, desarrolla una transparencia humilde en su trato con Dios y con los hombres. ¿Qué significa una transparencia humilde en su trato con Dios y con los hombres? De que asume que Dios es soberano y que si Dios está permitiendo una circunstancia adversa en nuestra vida, llámese, ¿no? Yo me encuentro con hermanas o hermanos que tienen a sus hijos todavía en el mundo, con algunas situaciones, pero asumen que Dios tiene el control, oran al Señor, confían en Dios y tienen expectativa porque Dios hará algo al respecto y se glorificará en la vida de nuestros hijos, ¿no? O sea, es una actitud humilde. Está en tus manos, Señor. Tú te glorificarás, tú harás tu obra, Dios. Gracias, Señor, por mi salud, por mi familia, por mi esposa, mis hijos, Señor, por mí mismo, estamos en tus manos. O sea, hay una transparencia humilde, no solamente para con Dios, pero con los hombres. Bueno, Dios sabe por qué me pasa esto, Dios sabe por qué permite que este hombre o esta mujer se levante de esa manera. Bueno, Dios conoce, ayúdame, Señor, ¿no? O sea, es un trato de humildad, no de rebeldía o de, de fastidio para con Dios, porque Dios permite que esto me pase. No, no. Señor, tú sabes, ayúdame, Señor, ayúdame, Dios, ¿no? Entendiendo que como cristianos hemos experimentado la misericordia de Dios y que Dios nos trata con misericordia y que Dios es misericordioso con su creación. Amén, la misericordia de Dios. Que estamos experimentando una paz divina en la parte más interior de nuestra alma y que Él quiere que otros también experimenten esa misma paz, ¿no? Un hermano estaba viendo una película de un cristiano sufriendo, estaba en la cárcel, estaba con el pastor, con los hermanos de su congregación presos por causa de la fe, y él le predicaba a los soldados, pero cada vez que le predicaba a los soldados le pegaban. Entonces los hermanos se molestaban, se ofendían, ¿no? Se sentían, ¿cómo pegan al pastor? ¿No? Entonces él le decía, cálmense, cálmense. Yo he llegado a un trato con ellos, yo he llegado a un trato con los soldados. Y yo les predico, ellos me pegan. Interesante, ¿no? Dice, tranquilo, tranquilo, hermanos, tranquilo, le decía el pastor a los hermanos, tranquilo. He llegado a un trato con ellos. Y yo les predico y ellos me pegan. Así que ellos me pegan y yo les predico, ¿no? Entonces, el trato se está llevando como debe ser, decía este pastor, ¿no? Con una actitud afable, ¿no? De confianza. Y se iba ganando a los soldados para Cristo.
y ya le pegaban menos, y ya le pegaban suave, porque el trato, los soldados tenían que rendir cuentos, ya fingían a veces los soldados que le pegaban, pero en realidad estaban felices de que él les predicara. Entonces, son Dios, la actitud correcta, ¿no? El espíritu correcto, ¿no? Como nuestro Señor que cuando fue abofeteado, diciéndole, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Y decía, ¿por qué me pegas? No. Si estoy hablando mal, testifica contra mí, ¿no? Estoy hablando bien, ¿por qué me pegas? ¿No? O sea, wow, esas cositas son para reflexionar. Por naturaleza no somos así, ¿no? Reaccionamos, respondemos, ¿no? Queremos defendernos, pero el Espíritu de Dios nos gobierna y sometidos a Él, yo creo que sí es posible demostrar estos frutos de ser pasivo, de confiar en Dios, ¿no? Porque tenemos paz. Experimentamos, aun cuando experimentamos tratos hostiles, tenemos confianza, porque sabemos de que estamos participando en los padecimientos de Cristo, ¿no? Hemos sido aprobados por Dios, rechazamos todas estas cosas que el mundo nos ofrece, una paz ficticia, entendemos que hay un antagonismo directo porque nos oponemos al sistema del mundo y es evidente que por oponernos vamos a sufrir, ¿no? Los valores y las normas de nuestro Señor están en conflicto directo con los valores que el mundo defiende o que el mundo propone. Entonces, que hay que entender que esa diferenciación existe, que es natural, ¿no? Entonces, no hay razón para ofendernos o molestarnos, ¿no? No hay razón para ofendernos o molestarnos. Cuando la clase anterior, cuando terminé la clase anterior, un pastor me llamó, ¿no? Me dice, Otoniel, he aprendido que tengo que gozarme cuando me atacan. Otoniel, me dice el pastor, he aprendido, escuchando tu clase, he aprendido que tengo que gozarme cuando me atacan. Otoniel, me dice, te soy sincero, yo me violentaba, yo quería pegarle, yo también acusaba y atacaba. Me dice, no, hay que rendirnos, ¿no? Alguien nos ofende, si alguien nos despoja de algo, amén. Amén, Señor. Tú conoces, tú sabes, amamos, bendecimos, no hablamos mal de las personas que nos han hecho daño, de los que han sido ingratos con nosotros, no hablamos mal, los bendecimos. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, líbralos de todo mal, Señor, porque tu palabra dice que debo orar por los que me persiguen, tu palabra dice que debo bendecir a los que me maldicen, tu palabra dice que debemos amar a nuestros enemigos, Señor. Así que, Señor, eso dice tu palabra y aquí estoy, Señor. Me duele, sufro, pero en silencio, confiando en tu gracia. Tú conoces, Señor. Tú mostrarás que quisimos hacer lo mejor y lo correcto, Padre. Te amamos, te bendecimos. Entonces, así caminamos y sufrimos como cualquier persona, ¿no? Hay gente, ay, qué injusto. ¿Cómo puede sufrir así, hermano? Sufrimos por causa de la justicia. Y si sufrimos injustamente, dice Pedro, si sufrimos injustamente, gocémonos, ¿no? Porque así sufrieron los profetas, dice la palabra de nuestros profetas, ¿no? Entonces tenemos la actitud correcta, la actitud adecuada frente a estas situaciones, ¿no? Frente a estas situaciones. Recordando que, como decía, que los valores y las normas de nuestro Señor están en conflicto directo con los valores comúnmente aceptados por en las normas y las normas del mundo, ¿no? Hemos oído hablar mucho en las noticias y publicaciones de los medios de comunicación acerca de los valores familiares y la clarificación de nuestros valores. Esto está en moda en los medios de comunicación. Valores, entre comillas, es una palabra que nosotros escuchamos lanzar alrededor, ¿no? Pero son los del mundo, son los rudimentos del mundo, ¿no? Y hay que tener cuidado porque a veces estas se contraponen contra los valores espirituales, ¿no? Entonces hay que entender que nosotros nadamos contra la corriente, nosotros nadamos contra la corriente y esa es la posición y la situación en la que naturalmente, por ser hijo de Dios, estamos, ¿no? Luego vamos a estar compartiendo de cómo actuar frente a los lobos
cómo conservar la santidad en medio de la corrupción, cómo caminar santamente en medio de un mundo corrupto. O sea, vamos a aprender esos principios, pero hay principios claves que tenemos que conocer para poder enfrentar ese tipo de relaciones y no actuar como el mundo actúa. Fíjense a Daniel. Daniel trabajaba, asistía al rey, con un rey corrupto, a un rey malvado, a un rey, a cuatro reyes. Él sirvió a cuatro reyes. Pero su santidad, su pureza, su piedad, su vida piadosa no fue contaminada. Fíjense. En medio de un mundo corrupto, él supo mantener su integridad. Por el poder de Dios, por la gracia de Dios. No pensemos de que eran méritos propios. Era Dios sosteniendo a este hombre como ejemplo de que Dios sostiene a los suyos. Amén. Las cosas milagrosas que acontecieron en la vida de Daniel dan testimonio de que Dios estaba detrás de su vida, ¿no? De que era Dios en él, ¿no? De que era la gracia de Dios sosteniéndolo, ayudándolo. Gloria a Dios. Nosotros somos llamados a salar la tierra, a alumbrar el mundo. Ese es nuestro llamado, porque somos sal y luz en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos llamó sal. Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo. Hemos sido llamados a salar la tierra. Es interesante, pero vamos, si tú eres sal, has sido llamado a salar la tierra. Evidentemente, una forma de dar un adjetivo en relación a ti es llamarte salado. ¿Sí o no? Pero se han dado cuenta que para el mundo ser salado es ser de mala suerte. Es una persona ser piña, estar en una condición atroz, terrible. Oye, qué salado es ese. ¿Han escuchado? Qué salado es ese, dice. Pero en términos y actitudes peyorativas, de menosprecio. Oye, no te juntes con ese salado. Pero ¿saben que así le llamaban a los creyentes? Salados. Y los creyentes sufrían, y los creyentes predicaban, y los creyentes evangelizaban, los creyentes daban buen testimonio. Pero ¿cómo eran llamados? Salados. Entonces, a nadie le gusta en este tiempo que le digan salado. Oye, qué salado, no te juntes con ese salado, qué salado. Pero somos los salados. Somos las personas llamadas a salar la tierra para preservarla. Pero ahora nadie quiere ser salado, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea, el diablo de alguna manera ha logrado que muchos cristianos no se identifiquen con la sal, no se sientan sal, no se llamen sal, no se consideren salados. Pero eso somos. Somos los salados que hemos venido, estamos en este mundo para salar la tierra. En el sentido positivo, no en el sentido negativo que el mundo nos da, no, en el sentido positivo. Entonces no debemos de ninguna manera sentirnos mal de que nos llamen salados, ¿no? Pero salados porque somos llamados a salar la tierra. Y lo somos la sal. Y somos la luz. Así que no debemos ni podemos estar segregados socialmente, sino inmersos en la sociedad, porque estamos para salar la sociedad, no para alejarnos de ella. Pero con una naturaleza y un comportamiento fundamentalmente diferentes a los del mundo. O sea, marcamos la diferencia, somos distintos. Así que debemos caminar como luz y esparcir las tinieblas. Y como la sal que detiene la corrupción. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Así que debemos permear la sociedad a través de las posiciones que Dios nos conceda, cualquier posición de influencia que podamos tener, de acuerdo con el llamado y talentos de cada uno, pero nunca siendo asimilados por el mundo. Pues si la sal pierde su sabor, dice Mateo 5, 13 al 16, pues si la sal pierde su sabor ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Es decir, venimos a hacer un desperdicio, ¿no? Y tenemos que cumplir nuestra función.
Ahora, definamos persecución, definamos lo que es persecución. Nuestro Señor Jesucristo dijo perseguidos. Dijo que los perseguidos son bendecidos. En realidad, lo que estaba diciendo es que los bendecidos son perseguidos, ¿no? No es que hay que ser perseguido para ser bendecido, sino que ser bendecido acarreará persecución, ¿no? Pero que a estos perseguidos, a estos bendecidos, el reino les pertenece. El reino de ellos es el reino de los cielos. Así que cerramos el círculo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres espiritualmente, los que hemos reconocido que estábamos en quiebra espiritual, que necesitábamos gracia divina, y el Señor nos ha perdonado, ¿no? Entonces, nosotros, en consecuencia, seremos perseguidos. O sea, no debemos sorprendernos. No debemos pensar que el mundo nos va a aceptar. Nuestro Señor dijo, si a mí me han rechazado, a vosotros también les rechazarán. Pero si han creído por palabras algunos, ustedes predicarán y también algunos creerán. Entonces, la palabra persecución significa seguir, miren, la palabra persecución significa seguir con intenciones hostiles, ridiculizar, denunciar, maltratar, herir, ser amenazados de muerte, infligir daños. Wow. Es la imagen de ser cazado como un animal y matarlo. Dijo Pablo, somos como ovejas y llevadas al matadero. Somos como ovejas llevadas al matadero, ¿no? En el Nuevo Testamento se usa de infligir dolor y sufrimiento a las personas que tienen diferentes creencias. Este es el tipo de persecución que nuestro Señor estuvo hablando, ¿no? Es el tipo de persecución que nuestro Señor estuvo mencionando. Entonces, Dios nos estaba, pues, preparando, hermanos, preparando para este tipo de acontecimientos. Y debemos estar preparados. Claro, es curioso cómo algunos hermanos, hermanas, dicen, ay, hermano, la persecución ha empezado, hermano, la persecución ha empezado, porque han sacado mi video de YouTube. han, han censurado mi página Facebook. ¿Qué tipo de persecución, no? Eso en realidad no significa nada, ¿no? Pero en otros países nuestros hermanos mueren decapitados. O sea, no, cuando hablamos de sufrimiento estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores, así que no se aflijan, pues, hermanitos, si le censuran un video, o que lo sacan de YouTube, pues, porque, vamos, eso no es nada, ¿no? O sea, pero sí son señales de que pues no les gusta lo que nosotros promovemos o predicamos o enseñamos, y sí, de seguro es una señal de persecución, pero hay cosas mayores, hay muertes, hay decapitaciones, así que hay dolores y sufrimientos a los cuales tenemos que enfrentar y para los cuales debemos estar definitivamente preparados, ¿no? Preparados. Así que dice la Biblia, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bendito sea Dios, ¿no? Que los insulten. El reproche sentido, insultos que sufrimos, ¿no? Ayer conversando con un pastor amigo mío que ha sido congresista, decía, mira, Otoniel, yo he sido, tú sabes, yo he sido congresista, 5 años en el Congreso. Terminé, Otoniel, con 17 juicios, 17 denuncias, 17 juicios, Otoniel.
Y con dolor me dijo, Otoniel me dice, esos juicios me hicieron perder hasta lo que no tenía. Esos juicios me hicieron perder hasta lo que no tenía, Otoniel. Y yo del Congreso, yo no salí con plata. O si salí con algo, todo lo perdí en los juicios. Y juicios raros, juicios injustos, me dice, pero juicios. Que demandaron de mí un gasto. Mira, Otoniel, yo tenía, tú sabes, mi auto, tuve que venderlo, tuve que hacer muchos sacrificios y me he quedado en la ruina. Solo por querer servir y hacer el bien. Pero ahí estoy, ¿no? Me tomaron como un obstruccionista, como un opositor, y pusieron a operadores alrededor mío que me hicieron juicios. Así es, ¿no? Mientras sea mintiendo, debemos darle gloria a Dios, ¿no? Mientras sea mintiendo, debemos darle gloria a Dios. Entonces, somos llamados a padecer. Dice que podemos esperar que digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, toda clase de mal contra nosotros. ¿De qué no podrán acusarnos? Toda clase de mal. Wow. Van a decir toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Es decir, es una gran variedad de acusaciones hostiles, mintiendo deliberadamente, inventando mentiras más inverosímiles contra nosotros. No, wow. Entonces seremos acusados. Y debemos entender que esas cosas pueden pasarnos y para ellas debemos estar preparados. Miren, la preparación es clave. Hay mucha gente que no estuvo preparada para la pandemia. Y no estoy hablando para enfrentar situaciones de crisis de salud, no. Estoy hablando de enfrentar esas situaciones que han conllevado, que han sido consecuencias de la pandemia, con la actitud correcta, con la confianza y la seguridad de estar en las manos de Dios, o rendidos en Dios, sabiendo de que la posibilidad de morir estaba ahí, pero confiados en que morir es ganancia, las actitudes adecuadas. Fíjense, yo escuchaba de una amada hermana que se enfermó de COVID y el médico dice que en realidad lo que a ella la mató, la que la debilitó en su inmunidad, fue sus nervios. O sea, se llenó de angustia, se llenó de ansiedad. El temor la sobrecogió. Y eso, dice el médico, según su conversación, que era un médico amigo, ¿no? De la familia, ¿no? Eso contribuyó a que el virus se acelerara en ella, la atacara fuertemente. Fíjense cómo la angustia, la preocupación, la ansiedad, el miedo pueden debilitar nuestro sistema inmunológico. Pero si tenemos confianza y seguridad, y aún, ¿no? Tranquilo, bueno, ya, me voy a morir, pero me voy a morir sabiendo que morir es ganancia, que estoy en Cristo, que tengo paz con Dios, que, ¿no? Entonces, ya pues, tengo paz. Y fíjense, teniendo esa paz, hay gente que entregándose a la muerte prácticamente, no se han muerto, ¿no? Hay mucha gente que se ha entregado, yo tengo amigos consiervos que estando con COVID se han entregado a la muerte. Dicen, aquí estoy, Señor, ya no puedo hacer nada, Señor, estoy en tus manos. Se han entregado a la muerte, han dicho, Dios, te entrego mi alma, mi espíritu, en tu mano me encomiendo, Señor, y se han recuperado sobrenaturalmente. Dicen, Otoniel, yo ya me daba por muerto. Y no sé qué pasó, Dios comenzó a fortalecerme y a darme salud y mira, estoy recuperado totalmente. Entonces, pero en paz, con una actitud de paz. Entonces, eso es más que todo a lo que Dios nos ha llamado, ¿no? A lo que Dios nos ha llamado en Cristo. Y me acuerdo, mi hijo estaba muy angustiado, muy desesperado porque nos dio el COVID a mi esposa, a mi hijo y a mí juntos. Y yo hubo un momento que yo le dije a mi hijo, no, serio, le dije, mira, hijito, tranquilo,
Si voy a morir, yo quiero morir en paz. Así que tranquilo. Ya, mi hijito ya no me dijo más. Pues, ya. Entonces, amén. Estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. ¿No? Hay personas que han perdido seres queridos, se han ido al mundo, se han resentido con Dios. Una hermana me llamó, me dice, Dios es injusto, ¿cómo es posible que se haya llevado a mi mamá? Yo tuve fe, yo oré, yo reprendí, pastor, yo hice decretos, yo me fui al monte a orar por mi madre y mi madre, ¿por qué ha muerto? ¿Por qué ha muerto? Me decía, me reclamaba, ¿por qué ha muerto, pastor? Si Dios, total, Dios acaso no tiene poder. Yo le digo, hermana, sí, pero Dios es bueno, es soberano, Él sabe, conoce. Mira, tu actitud no es correcta. Dale gracias a Dios y espera en Él, ¿no? Y no, pastor, y no, y se resintió, ¿no? Y gracias a Dios después se reconoció, volvió y dijo, no, pastor, perdóneme, sí, realmente Dios es Dios, ¿no? Y Él es bueno, Él es bueno. Amén. Entonces, a eso vamos, ¿no? A cómo enfrentar pérdidas, cómo enfrentar sufrimientos, cómo enfrentar el dolor con la actitud adecuada, con confianza en Dios, ¿no? Con confianza en Dios, con seguridad, ¿no? Entonces, sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Muy bien. Ahora, según nuestro Señor, la causa de la persecución, en Mateo 5, del 10 al 11, la causa de la persecución es nuestra confianza en Él, es haber creído en Él. Es por causa de la justicia, es por causa de mí. Fíjense, el Señor lo puso claro. Por causa de la justicia, ¿no? Cuando por causa de mí os vituperen y os persigan, por causa de mí, o sea, la causa, por supuesto, tiene que ser la fe, el creer en Cristo, el confiar, el buscar la justicia, ¿no? O sea, Jesús especificó, fue muy específico en cuanto a la causa de la persecución. Lo importante que Cristo puso de relieve es que por la causa de la justicia y por causa de mí, dijo el Señor. Así que si somos discípulos del Señor, esto es lo que nos va a pasar tanto a ti como a mí. Por causa de Él vamos a ser perseguidos. Entonces, nosotros los creyentes somos perseguidos porque somos un cierto tipo de persona, porque tenemos un determinado comportamiento, una manera determinada de comportarnos, ¿no? Y como consecuencia nos va a pasar eso. Vamos a ser perseguidos por causa de nuestro Señor. Es fundamental comprender eso, amados hermanos, que debido a quienes somos, nos pasa lo que nos pasa. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Wow, esta es una verdad poderosa. Lo que nos sucede, no nos sucede por lo que hacemos, nos sucede por lo que somos. Como pueblo de Dios, vamos a ser rechazados, vamos a sufrir injustamente, van a decir mal contra nosotros mintiendo, por causa de lo que somos. ¿Qué somos? Sal. ¿Qué somos? Luz. ¿Qué somos? Hijo de Dios. Entonces, como es lo que somos, en consecuencia, seremos perseguidos. Distintos tipos de niveles de persecución, ¿no? Distintos, porque Dios no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos soportar o resistir, dice la Escritura, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida para que podamos soportar. Entonces, quiere decir que las pruebas, las dificultades a las que vamos a ser sometidos nunca van a ser más allá de la capacidad que Dios mismo nos dé para que soportemos. Wow, eso no es una palabra de consuelo. O sea, no debería a nosotros animarnos el hecho de que a pesar de lo que podamos, estar sufriendo, estamos en sus manos, de que Dios, juntamente con la prueba, nos dará la salida para que podamos soportar. Aleluya. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces,
Dios nos está diciendo, tranquilos, tranquilos. Sí, van a sufrir, pueden ser torturados, pueden morir inclusive por mi causa, pero están en mis manos. Aleluya. Estamos en sus manos. Aleluya, estamos en sus manos. Sí, Señor, estamos en tus manos. A pesar de lo que sufrimos, a pesar de lo que padecemos, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades más violentas, a pesar de todas las pérdidas que sufrimos, ninguna pérdida que suframos, hermanos, será mayor de todo el bien que ya tenemos en Cristo. Ninguna pérdida que experimentemos superará todo el bien que ya tenemos en Cristo. Aleluya, aleluya. Ninguna pérdida que suframos, escuche, ninguna pérdida que suframos superará todo el bien que ya tenemos en Cristo. Ay, sí, hermano, pero perder una esposa es un dolor insuperable. Perder un hijo es un dolor. Sí, son experiencias dolorosas, por supuesto, y que nos hacen sufrir y desgarran nuestro corazón. Pero lo que tenemos en Cristo supera cualquier dolor. ¿Me está oyendo? Lo que tenemos en Cristo supera cualquier pérdida, cualquier dolor, cualquier injusticia, cualquier injusticia. Pero hay que verlo en las Escrituras, hay que poderlo reconocer a la luz de lo que las Escrituras dicen, porque la Biblia así lo dice. Así que somos perseguidos por ser lo que somos, ¿no? El sufrir cosas malas es un sufrimiento. Para el mundo, sufrir por hacer cosas malas, ese sufrimiento puede ser un castigo y no es la persecución. Pero Jesús no está diciendo que que la gente en general va a recibir bendición porque sufra, no. Sino que nosotros los cristianos, por ser bendecidos, vamos a ser perseguidos por cualquier causa, ¿no? Por la causa de Cristo. Los que recibimos la bendición de ser perseguidos somos los que nos identificamos con Él. Somos perseguidos porque somos como Él. El escarnio, la persecución y la calumnia son las ocasiones de las bendiciones, o sea, son el resultado de quienes somos. No es el castigo por la maldad, no. Así que Jesús no va a comprometer sus normas para dar cabida a los valores del mundo. Y tampoco sus discípulos pueden o quieren. Así que nos lanzamos a un mundo agudo, lleno de conflictos. Esa guerra espiritual en la que nos encontramos, esa guerra cósmica, la enfrentamos confiando en la gracia de Dios. ¿Quiénes van a ser perseguidos? Aquellos que se caracterizan por tener un carácter cristiano, van a ser perseguidos. Nosotros, los que hemos sido justificados, es decir, aquellos que tenemos una posición correcta delante de Dios, que está basada en la muerte y resurrección de nuestro Señor, no en nuestras obras, en la obra que Cristo ha hecho, vamos a sufrir. Somos llamados justos en Cristo. Hemos sido hechos justos en Cristo. Y por eso seremos perseguidos, por ese carácter y esa calidad de vida espiritual que poseemos en Cristo. Nosotros defendemos los estándares de Dios, de la justicia. Nos negamos a transigir con el paganismo, ¿no? Entonces aceptamos que tenemos un desafío y nos conformamos a la imagen y semejanza de Cristo. Debido a nuestra identificación con Cristo, somos sal y somos luz. Y el mundo no va a tolerar eso. Así que vamos a sufrir como consecuencia. Así que cualquier persona que entre en comunión con Jesús debe someterse a esa transvaloración de los valores. Transvaloración de los valores, ¿no? Hemos sido rociados, estamos llenos de la gracia de Dios y estamos dispuestos. Amén. Estamos dispuestos, ¿no? Porque somos lo que Dios dice que somos.
hemos sido llamados a brillar y a salar. Hay un abismo entre un discípulo y la gente común, entre un hijo de Dios y la gente que no conoce a Dios. Hay un abismo, nos separa. Entonces nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestra forma de conducirnos se diferencia, ¿no? Entonces nosotros nos negamos a caminar en sintonía con el mundo. Desentonamos con el mundo. Tenemos unas actitudes diferentes, ¿no? Entonces vamos a entender estas verdades, vamos a comprenderlas, vamos a caminar en ellas, porque eso es lo que somos, el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios. Así que, hermanos, abracemos estas verdades, caminemos con confianza, con seguridad, estamos en la mano de Dios. En en la próxima clase, les voy a estar presentando un video de a las cosas a las que tenemos que enfrentar, ¿no? A toda esa globalización del mal que está queriendo tomar acciones sobre las vidas de los seres humanos, porque lo que quiere el mundo y la maldad de Satanás es destruir nuestras almas, nuestros cuerpos y nuestros espíritus. O sea, al diablo no le interesan nuestras posesiones, nos quiere a nosotros. Repito eso. Al diablo no le interesan nuestras posesiones, nos quiere a nosotros, nos quiere destruir a nosotros. Así que debemos tener la actitud adecuada. Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Repito, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Alabado sea Dios. Entonces Dios nos da la confianza, la seguridad. Hemos sido llamados a brillar, ¿no? Nosotros nos negamos a sintonizar con el mundo. Nosotros traemos el tono disonante, ¿no? Diferente, ¿no? No nos apegamos ni nos sometemos a las normas del mundo. Mire, nuestro Señor no encajaba en la corona políticamente correcta. No, nuestro Señor no encajaba con eso. El mundo siempre ha rechazado a los creyentes de Jesús, ¿no? Porque defendemos valores universales, cristianos, divinos. Y esto no ha cambiado. El mundo nos va a rechazar. Lo hemos visto en episodios en tiempos antiguos, como había un coqueteo entre el mundo y la iglesia. Pero ¿qué iglesia? Una iglesia semejante al mundo. Porque el mundo va a aceptar lo que se le parece. El mundo va a recibir lo que es símil, lo que es igual, pero va a rechazar todo lo que sea diferente. Y nosotros, por ser hijos de Dios, somos naturalmente diferentes. Por eso el mundo nos rechaza. El mundo no nos acepta. Así que no amemos el mundo ni las cosas de este mundo. Confiemos en Dios. Mantengámonos firmes. Sigamos adelante, creyendo en el Señor. La actitud frente a la oposición, frente a la resistencia es importante. Pero esa actitud no será sino el reflejo de lo que tenemos adentro, la vida de Dios, del buen entendimiento de las cosas, por gracia, por amor, por misericordia. Vamos a continuar en la siguiente clase y seguiremos avanzando, y en esa medida estaremos desarrollando algunos puntos claves de cómo relacionarnos en un mundo tan malo. Escuche esto. Nuestro Señor, el buen pastor, dijo así: he aquí, yo os envío. Fíjense, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Miren, el Señor nos envía como ovejas, nos envía a estar en medio de lobos. Sed pues, dice, prudentes como la serpiente y mansos como la paloma. Ahí está la clave. Eso lo vamos a desarrollar también, ¿no? Cómo es ser prudentes y mansos. Estas dos cualidades espirituales cristianas son clave. Ser mansos, ser prudentes. Ser prudentes, ser mansos. Así que consideremos esos elementos y vamos a poder desarrollar una vida efectiva en Cristo Jesús. Amén.